Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, presentador y director de un programa que viene llegando a cada uno de sus hogares, donde nosotros los escuchamos, primero los escuchamos sus problemas para darles una solución y poderles transmitir que de una manera clara, concisa, se puedan redireccionar para encontrar precisamente una solución afectiva, efectiva y asertiva. Hoy me place de nuevo presentar a nuestra gran amiga y abogada, Catherine Álvarez Gil. Bienvenida, doctora. Gracias, Byron, por la invitación una vez más. Muy feliz de estar en el programa en esta oportunidad, claro que sí. Y espero que hoy tengamos un programa muy ameno en el que podamos aprender muchísimo. Bueno, para que la gente la recuerde, estuvimos hablando exclusivamente del derecho en familia. Gustó mucho. Y consumidor también. Y lo del consumidor y todo. Incluso encontrándome con unos televidentes, debido a esa explicación concisa que usted dio sobre la regulación de alimentos, el control de visitas, cuando los niños, ya hay varias parejas pues que se separaron, ¿cierto? Le mandan saludos. Y entonces no fue la culpable, sino la que aportó con nuestro programa decirle a la gente que hay que tener una buena asesoría, ¿cierto? Así es, claro. Bueno, hay un tema candente y un tema muy de todos nosotros los seres humanos, y hablemos de nuestra región, de nuestra tierra, y es cuando vamos a que nos presten dinero o a prestar dinero, y hay quienes colocan sus propias condiciones, ¿cierto? Pero quiero iniciar con esto porque hay una figura ilegal, de una vez, pues eso no se puede hablar con tapujos, y son los préstamos del pagadiario. Empecemos por ahí, ¿cierto? Sí. Y resulta que aquí nos están escuchando mucha gente y viendo, como nos decía una televidente esta tarde, nos decían los televidentes, esos temas pegan ahí, los que ustedes tocan. Empecemos primero porque ahora vamos a hablar de títulos, valores, lo que la ley verdaderamente aprueba, ¿cierto? Esos famosos pagadiarios, gota a gota, que eso está por toda parte. Lastimosamente. Lastimosamente. Cuando yo le voy a prestar a alguien que es el 20%, incluso va a hablar a ver los más suaves, los más madres, 10%. Ayer hablaba con uno y me decía, no, el 10% yo creo que mis clientes están amañados, listo. Viene el 20%. Y conocí una organización al 30%. Abogada, Catherine, eso es totalmente ilegal para la ley colombiana. Y delictual, porque ya estas personas que están prestando dineros a tarifas de intereses tan altos están incurriendo en un delito de usura, que es pues obviamente investigado por la Fiscalía como delito y también tiene un control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera y en ocasiones también por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre y cuando ese delito o esa conducta de usura se esté ejerciendo dentro de un establecimiento de comercio. Bueno, le hago una pregunta. Usura. Nosotros escuchamos mucho esa palabra. Mire que hablar con usted muy organizadamente todo. La usura es un delito. Delito. Sí, Byron, es una conducta tipificada como delito en Colombia. Lo encontramos en el Código Penal y tiene como tal una sanción y puede ser también hasta de la cárcel. Entonces, obviamente ya no estamos simplemente hablando de un enriquecimiento sin justa causa, que puede ser, por ejemplo, un proceso de naturaleza civil, sino que ya estamos hablando de conductas delictivas que se castigan con cárcel en Colombia y que están enmarcadas dentro de la legislación penal colombiana. Incluso me le salgo un poco del contexto y le digo que hasta es bíblico, ¿sabía? No. Estuve leyendo, a mí me gusta mucho leer la Biblia, pero trato de aplicar partes, sí, porque uno también le falta mucho, pero me le salgo dentro del derecho y vi cómo está plasmado en uno de los salmos y donde también se dirige el mismo Dios acerca de la usura, me llamó mucho la atención. Entonces mire que dice uno, Catherine, si es bíblico pasa al derecho, a lo terrenal, y estamos hablando porque lastimosamente, y este no es el programa de llegar y señalar a nadie, lo que pasa es que el programa toca almas, toca corazones. En estos momentos hay mucha gente
detenida. Hubo unos operativos hace 8 o 10 días dentro del área metropolitana y precisamente lo que usted dice es totalmente cierto. Es tal delito que están detenidos muchos de ellos, porque mira, no es tanto, y estamos hablando de dinero y de préstamos. La Fiscalía General de la Nación dice que aparte de ser una usura, han desplazado a muchas personas por medio de esta usura. Entonces, les estaba contando que los operativos que se llevaron a cabo hace 8 o 10 días, sin nosotros señalar a nadie, porque ese no es el objetivo de convivencia, queda claro lo que Catherine les dice y este servidor. La usura del 20%, en estos momentos yo podría decir como autoridad de una inspección de policía, porque me di cuenta de las capturas y hay más de 52 personas detenidas en estos operativos que hicieron. Y precisamente una de las acusaciones es la usura del famoso gota a gota, paga diario. Pero es que, dice la Fiscalía General de la Nación, no es tan grave, es grave, pero es que detrás de eso han desplazado a muchas personas, ¿cierto? Es un conjunto, es una cadena de delitos que se empiezan por lo general, se empiezan a incurrir porque acompañado de la usura va también la extorsión a veces, el desplazamiento forzoso y una cantidad de conductas delictuales que van acompañando y van obviamente agravando las conductas que cometen estas personas. Bueno, cuando hay una situación para aclararle a las personas, cuando les prestan dinero, que lo que llamamos vaya consigo una letra, nosotros hemos llamado en Antioquia siempre una letra, que es un título valor, ¿cierto? Sí, claro que sí. Resulta de que van y en estos gota a gota, en estos préstamos al 20%, resulta de que de un momento a otro también conozco gente embargada legalmente por un juez, pero resulta que es que les hacen firmar unas letras en blanco, ¿cierto? Sí. Y nadie va a decir, señor juez, yo voy a embargar a Fausto Pérez por lo del 20%, no. Ellos organizan la letra y los jueces se basan en lo que les están presentando, ¿cierto? Byron, en Colombia está permitido firmar títulos valores en blanco. De hecho, no es una conducta delictual y hasta los bancos están autorizados para hacerlo, pero deben cumplir con unos requisitos que están en el Código de Comercio, justo en el título, pues, valga la redundancia, de los títulos valores, donde explican la importancia y el uso de cómo se debe hacer los títulos valores en blanco. No solamente podemos firmar letras de cambio en blanco, también podemos encontrar dentro de las figuras más cotidianas los pagarés, y estos deben estar siempre acompañados de una carta de instrucciones. Hablamos un poco más acerca de este tema. Pero ven, explícame algo. ¿Qué requisitos tendría si yo firmo un título valor en blanco? Eso se presta para cualquier tipo de manejo, ¿no? Claro, es que es una figura demasiado riesgosa y por eso está también muy bien regulada en el Código de Comercio. Es muy importante aclararle a los televidentes que cuando estamos hablando de títulos valores en blanco, debe estar siempre acompañado de una carta de instrucciones que esté directamente relacionada y enmarcada dentro del título valor que da origen o que da lugar a esa carta de instrucciones, en la cual el acreedor le va a explicar de manera detenida cómo va a ser el diligenciamiento del título valor. Entonces es muy probable y muy típico que suceda en los bancos cuando vamos a hacer algún tipo de crédito o una hipoteca o vamos a solicitar algún tipo de préstamo, que nos entregan el título valor, por lo general un pagaré por su relación bilateral entre acreedor y deudor, y en la carta de instrucciones nos explican que será diligenciado al momento en que yo incumpla con la obligación y que va a ser diligenciado con una tasa específica de interés, siempre dentro del marco legal. No se pueden salir tampoco los intereses por fuera de la tasa máxima que fija la superintendencia financiera. Pero si yo la firmo en blanco, ¿no harán lo que quieran con ella y es donde colocan? No, porque para eso está la carta de instrucciones. La carta de instrucciones es una carta adicional al título que siempre debe decir, por ejemplo, título valor número 5, pagaré, ¿cierto? Entonces, adicional y justo en una hoja aparte, pero va a decir carta de instrucciones del título valor número 5. En esa carta de instrucciones dice que la persona que está adquiriendo ese préstamo o esa deuda acepta que está llenando un título valor en blanco y que autoriza para que sea diligenciado en el momento que él incumpla con la deuda.
Pero con los intereses acordes a la ley. Sí, claro, siempre van a estar dentro de la norma, pero especifican también de qué manera va a ser, por lo general, va a ser diligenciado al momento del incumplimiento por los intereses remuneratorios que se pactaron en el título valor y con los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Bueno, ¿qué son títulos valores? Bueno, Byron, los títulos valores y televidentes. Los títulos valores son bienes muebles, son cosas que las personas podemos tener, ¿cierto? Y son objeto de negociación. Entonces es muy probable que todos hayamos escuchado de los cheques, de las facturas, de las letras de cambio, de los pagarés, y todo eso son documentos que en últimas representan un dinero, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de títulos valores, lo más fácil que podemos explicarle a los televidentes para que entiendan un poco más acerca de este tema es que los títulos valores son documentos que contienen un crédito que van a permitirle a un acreedor en un futuro hacer válido ese dinero de una manera segura. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos, y también es bueno explicarle a los televidentes algo que no saben, yo sé mucha gente que a uno lo pueden embargar incluso con un recibo de caja menor. Bueno, eso es también muy importante aclarar a los televidentes. Cuando una persona adquiere una deuda con otra persona, puede ser natural o jurídica, ¿cierto? Es muy importante que tengan en cuenta que esa deuda, por lo general, va a estar respaldada. Y cuando está respaldada, se respalda por una garantía o por un título valor, como lo es un pagaré, una letra de cambio, ¿cierto? Y su cobro es mucho más ágil porque se hace mediante un proceso ejecutivo. Un proceso ejecutivo en el cual, dentro de la misma demanda que se presenta, se entrega el título y el juez lo único que hace es estudiar que el título sea válido y inmediatamente ordena que se pague. Mientras que si la deuda, por ejemplo, que se adquirió con otra persona no está respaldada por un título, al acreedor le corresponde iniciar una acción judicial donde le va a tener que demostrar al juez que sí existe una deuda. Posterior a ese proceso va a surgir una sentencia que declara única y exclusivamente que hay una creencia, y es con esa sentencia que yo me puedo ir a un segundo proceso, que sería el ejecutivo. Entonces mira que se están ahorrando un proceso súper largo cuando se constituye mediante un título valor. Por eso sí, pero mira ahí lo que yo te digo, que tengo la experiencia, pues lo he vivido, lo he visto, porque trabajo pues en toda esta, la cuestión, la función pública. Pero había una persona que discutía que porque había firmado un recibo de caja menor, de esos que uno con eso lo embargaron. Sí, incluso el juez dijo, sí, esa es su firma, ese es su número de cédula, porque el que firma paga, ¿cierto? Sí. El que firma paga. Listo. Los jueces cuando a uno lo embargan o cuando embargan a una persona, le mandan una notificación, pero a mí lo que me llama la atención es que ellos siempre hacen uso de la medida cautelar, o sea, ¿cierto? Es la más recomendable. Sí, como entiendo al lado de ustedes, sino que una medida cautelar es, defiéndase, pero primero lo embargaron. Lo que pasa, Byron, es que las medidas cautelares están diseñadas para que antes de que se le notifique de la existencia de un proceso en su contra, la persona no vaya a diluir su patrimonio, porque entonces estaría defraudando a la persona que inicia la acción. Por eso es previa. Hagamos una cuestión. Vamos a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos con esa medida cautelar. Claro que sí. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos.
amables televidentes de Teleboyacá, incluso acabé de recibir unos mensajes en el momento de muchas personas del sector que están muy contentas con ese tema, porque ustedes saben que todos, pues yo no sé si todos, pero empiece por mí y siga por mucha gente, alguna vez nos han prestado. Y conozco pues que uno a veces no puede pagar, me quedé colgado, todo lo que hicimos nosotros. Claro. Y me llama mucho la atención porque yo quiero que le explique a la gente, a mí la gente me arrima o vaya a la oficina y dice, no, pero es que me parece muy injusto lo que en el juzgado hicieron. No. Usted acaba de tocar un tema que estábamos diciendo ahora, una medida cautelar precisamente es para evitar. Ejemplo, vamos a salir de las letras de cambio, o bueno, puede ser. No, vamos a embargar a tal persona por inexistencia alimentaria, por un préstamo, por lo que sea, entonces yo te lo voy a pasar a vos, te voy a pasar el bien, para que cuando me vayan a embargar, porque ya me notificaron, o sea, se anticiparon y me dijeron, ¿cierto? Sí. Entonces es para evitar precisamente eso. Claro, esa es la finalidad de la medida cautelar. Claro. Que prevenga que las resultas del proceso no vayan a ser en últimas en vano, porque ya el demandado diluyó todo su patrimonio. Entonces es apenas obvio que la justicia colombiana y la legislación, y no solo la colombiana sino internacional, establezca unos instrumentos y herramientas que le permitan a una persona que va a instaurar una acción penal o una acción inclusive penal o civil, para que la persona que está siendo demandada no corra o huya de esas obligaciones y no diluya su patrimonio. Catherine, yo tengo para contarte algo. Un inspector de policía nos contó alguna vez, fue jefe mío. Sí. No sé si era la exageración, pero él siempre nos dijo, caja menor, recibo de caja menor, se embargó. La letra de cambio. Pero resulta que él nos dijo, es que si a usted le comprueban que la firma suya, con su número de cédula, lo plasmó, lo hizo en una servilleta, sacó una servilleta, ¿eso era una exageración o eso es verdad? Es muy importante que el título, así sea en un papel de servilleta o en una hoja de blog, cumpla con los requisitos que exige la norma. Mira, lo digo porque no estamos exagerando, sino que lo que acaba de decir y tiene sentido. Porque hay personas, por ejemplo, yo estuve donde entramos a dirimir una diferencia entre dos personas porque una de ellas se presentó con una hoja de blog donde redactaron ellos mismos a puño y letra y firmaron los dos. Sí. Y eso prestó valor. Claro, y desde que cumpla con los requisitos de un título o valor, va a prestar todo y de manera definitiva mérito ejecutivo, ¿cierto? Bueno, estamos hablando de las letras de cambio como hablamos los países. Los títulos. Pero lo digo letras de cambio, ¿sabes por qué? Porque si empezamos a tomar título, valor, yo sé que mucha gente se queda ahí. Y no es por decirle a la gente que desconocen siempre, pero yo soy de los que digo que dentro de la parte técnica, los que enseñamos oralidad, hay que llegar allá al fondo. Entonces son títulos, valores, pero hablemos en este caso. Hay gente que cree que incluso no tenemos nada contra los notarios, porque eso lo digo siempre en radio. Sí. Pero hay gente que dice, yo le presto 2 millones de pesos, pero vamos a la notaría y autenticamos el pagaré. Eso es totalmente, eso sobra, ¿cierto, Catherine? En realidad es una diligencia que no es necesaria, que el Código de Comercio no la establece como requisito para su existencia o validez, pero que en últimas puede llegar a ser una herramienta que le dé algún tipo de seguridad al acreedor, porque entonces si me van a cobrar a mí un título o valor, yo puedo alegar, puedo interponer una acción cambiaria o puedo alegar que esa no es mi firma. Entonces ya es obligación del acreedor ir a demostrar ante un juez que esa sí es mi firma. Es un poco complejo, entonces en últimas, si no es un requisito, pues se recomienda que vaya a la notaría y autentique su firma. De esa manera no hay lugar a dudas de que la persona que firmó ese título o valor es quien en realidad se está obligando y reconoce el contenido del documento. Bueno, el título valor, pero haciendo la aclaración de que de todas formas no es necesario. No es necesario, no es requisito. Si usted firmó un título valor como un pagaré, una letra de cambio o aceptó una factura con la mera firma, es más, ni siquiera se pide firma, sino como alguna expresión de que esa rayita, ese nombre que puse ahí es mío, ya ahí no hay ningún inconveniente y se toma como que ese título valor fue aceptado por el deudor.
Bueno, otra que dice el coordinador me está haciendo señas, incluso el coordinador de acá de Teleboyacá, el compañero Felipe, que tiene una inquietud, él manda esta inquietud, aquí nos está haciendo señas. Esas letras de cambio, en el momento que yo la hago firmar, hay que recordarle a la gente la fecha de vencimiento, vence a los 3 años. Y, sí. Bueno, la fecha de vencimiento, claro que está, tiene una norma supletiva, que es la que dice el Código de Comercio, pero yo también lo que puedo hacer es poner una fecha de vencimiento dentro de esos formatos que hasta muchas veces encontramos en las papelerías del barrio. ¿Qué es lo más recomendable? Que se establezca una fecha de vencimiento y un lugar donde se va a dar el cumplimiento del título o valor. Entonces no recomendamos que se vayan a la fecha máxima. Sí, pero disculpa, la mayoría llegan, sí, présteme 200.000 pesos, llegamos ahí y yo le firmo la letra, ya, listo, y la gente ahí la guarda. Sí. Pero sí a los 3 años prescribe, en ese caso. Prescribe la acción cambiaria. La acción cambiaria, explícales por favor. La acción cambiaria es la oportunidad que tengo yo para ir a cobrar ese título. Entonces, si por ya eso, se vence y yo no lo cobré, murió. Se vuelve una obligación casi que natural. Entonces, la obligación persiste ante el derecho, pero no tengo una acción legal que yo pueda interponer para hacer el cobro. Bueno, mire qué importante, amable televidente. Ahora no es que le va a coger desconfianza al vecino, no, préstele que hablamos con Catherine y revisamos la letra, revisamos todo. ¿Sí? Recomendando mucho más que firmen pagarés por la estructura del título valor, porque cuando estamos hablando de una letra de cambio, estamos obligatoriamente mencionando tres sujetos en ese título. Sí. Quien crea el título, quien da la orden de que se le pague a otra persona, quien va a recibir el dinero y quien la debe. Entonces estamos hablando ya de 3 personas. Por ejemplo, en una letra de cambio dice, Catherine presta un dinero a Byron con la condición de que Byron le pague a otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Que las letras por lo general están mal diligenciadas porque las personas no conocen la estructura de ese título valor. Entonces, una letra de cambio es una obligación de dar una orden, ¿cierto? Mientras que un pagaré es simplemente una promesa de que yo le voy a pagar a Byron. Entonces mira que es una estructura mucho más simple. ¿Por qué no jugamos en serio? ¿Me va a pagar? Venga, Claro que sí. yo le digo algo. Las letras se pueden vender. Se pueden poner a circular, ¿Cómo? pero no es vender. ¿Qué sucede, Byron? Que los títulos valores... Disculpa, pero la saqué del estadio con eso. Claro, porque esa es la finalidad de los títulos. ¿Sabes por qué? Porque infortunadamente volvemos a lo mismo cuando comenzamos el programa Amable Televidente. Les deben un dinero y llegan y le dicen, yo vendí la letra, entiéndase con, dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Y ahí es donde vienen los nervios de la gente. ¿A quién le venden esas letras? Claro, lastimosamente muchas personas no entienden el sentido que tienen los títulos valores. Los títulos valores en realidad lo que son documentos, pero que representan dinero y que su mayor finalidad es la circulación. Es uno de los principios de los títulos valores. Entonces, la circulación es tiene tres características, o no, mejor, 3 clasificaciones. Hay unos títulos que circulan muy fáciles, que son los títulos al portador, que simplemente yo en el revés del título escribo a quién se lo endoso y lo entrego, ¿cierto? Ese ya es, por ejemplo, al portador. Y hay otros que requieren una inscripción, que son los nominativos, y siempre van a estar con un ánimo, un espíritu de circular, y eso no está mal, porque eso es uno de los principios de los títulos valores. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas no conocen esta situación, no conocen que eso es permitido. La idea no es que se vendan los títulos valores, sino que simplemente se pongan a circular. Por ejemplo, Byron, tú en estos momentos me debes dinero, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que creamos un título valor que me respalde a mí esa deuda que tú tienes conmigo, ¿cierto? Entonces, por X o Y motivo, saliendo del programa o en otro lugar, yo adquiero una deuda porque por X o Y razón o circunstancia yo tengo el título y no tengo dinero cómo pagar. Yo lo que hago es, te pago con este título porque no tengo más dinero. Entonces, claro, ya el acreedor lo que hace es entenderse con el deudor y yo salgo
temporalmente de la cadena cambiaria. O sea, que quede claro de una vez, eso es permitido Claro, por la y ley. es Lo el que no es espíritu. permitido es que usted se lo venda a la gente caliente, recaliente de lo que ya sabemos, porque se van hacia otro lado. Eso es lo que yo decía y por eso lo enfoco de una manera organizada. La Fiscalía General de la Nación lo que dice es, mientras esté en el marco de la ley sí, pero de lo contrario no es que los de la moto, Claro. no es que fulano de tal vino a cobrar de tal manera, pero dentro de ese marco sí se puede hacer, mira, endoso Claro, eso. se llama endosar o al portador, por ejemplo, cuando es simplemente la entrega. Hay 3 niveles de seguridad de la circulación. Sí. Títulos, valores al portador, que lo puede cobrar el que tenga el título en la mano. Entonces, ay, me encontré el cheque, lo puedo cobrar porque es Sí. al portador, ¿cierto? Miren lo riesgoso que es de un título al portador, porque se me pierde, ya lo perdí. Hay otra cadena de circulación que son los nominativos, ¿cierto? Que son los que, por ejemplo, los que más conocemos son las acciones de las empresas, que va a ser necesario que ya, fuera de que yo lo entrego, también hay un endoso y que fuera de eso hay un registro en el libro de accionistas o en el libro de registro que se tenga. Entonces, son cadenas y medios de circulación que son unos más seguros que otros, pero que siempre van a estar enfocados en el espíritu del título valor, que es la circulación, que no se queden en una sola persona. Ahora, que el título valor se endosa a otra persona que de pronto no tiene una buena reputación en el barrio, hasta eso se puede. ¿Qué es lo que no está permitido? El cobro de una manera ilegal, porque el cobro siempre va a estar de una manera pacífica y si no, la persona que debe el dinero no lo quiere pagar, pues para eso están las acciones legales y justamente para eso se establecen los procesos ejecutivos, que son maneras de cobrar un título de valor de una manera ágil y, claro, legal. Muy bien. Incluso si estamos hablando de esas letras, los títulos valores que prescribe a los 3 años, del que hablamos ahora, hay una situación que hay almacenes, y esto les va a interesar mucho en el otro set, vamos a darle duro a eso, porque hay gente que es muy buena para ir y sacar zapatos hasta para los amigos, los que juegan parques con ellos, y adquieren unas deudas impresionantes, Sí. ¿cierto? Sí. Pero resulta que el almacén lo vendieron, hay una cartera de todas formas que ellos se venden, Sí. ¿cierto? Que es legal, Se puede hacer. se puede hacer. Pero resulta, Catherine, que hay almacenes que desaparecieron y por X o Y circunstancia hemos encontrado televidentes que nos llaman que hace 11 años, porque en el derecho comercial prescribe, pero que a los 10 años. Sí, la prescripción general de casi todas las acciones es de 10 años, pero no sé de pronto qué es lo que me quieras No, decir. esto, desapareció el almacén, el coco, por decir algo, y si hay un coco por ahí, pues estamos, No es hablando, ese. estamos hablando de convivencia ciudadana. Sí. Y eso hace 11 años, y empiezan a llamar de una manera que, o no falta quien haga una llamada. Va, señora, es que usted tiene una deuda, venga que aquí cuadramos. Eso sí es legal, ahí se puede discutir alegar una prescripción. Tendríamos que mirar el título valor porque no sé muy bien si hubo un endoso, si ya caducó la acción cambiaria. O sea, Pero así se endose, tiene su depende. fecha de prescripción. Claro, sí, tiene una fecha de prescripción. Y si, por ejemplo, están cobrando un título valor que ya prescribió, pues no habría lugar a hacer el cobro. Pero no sé, de pronto a veces se firman otro tipo de documentos que obligan a la persona a hacer el pago. Bueno, cuando se hace un préstamo, vamos a hablar enseguida del porcentaje, ¿cierto? El que permite la ley. ¿Qué tal si usted nos manda unos mensajes institucionales? ¿Cómo lo hace una gran abogada como usted? Claro que sí, ahora vamos a unos mensajes institucionales porque Boyacá es más y ya regresamos. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes, estamos hablando de los títulos valores y porque llegamos a los hogares. Incluso les quiero compartir que el año entrante, Dios mediante, estaremos con psicólogos, con terapeutas, como estamos en la radio, y vamos a hablar mucho sobre paranormal, sobre las partes de lo que le gusta a usted, el tema No, de para paranormal. nada. Y también el tema que tiene que ver con las medidas de tránsito, la Secretaría de Bueno. Movilidad y todo esto. Pero siempre, Caterina, usted acompañándonos cada que pueda, ¿cierto? Claro que sí, si Dios me lo permite, siempre estaré pendiente y presente en los programas de convivencia ciudadana, tanto de televisión como de radio. Muy bien. Mañana, Dios mediante, nos va a acompañar en la radio, ¿no? Esperemos que sí, claro que sí. 1230M. Claro. No, pero sí va a estar en la radio con nosotros en estas dos fechas, claro. Ahí está muy bien. Entonces, bueno, al hablar de títulos valores, hay un aspecto muy interesante que hay que contarle a los televidentes. Cuando una persona se gana el salario mínimo, se le puede embargar, pero solamente en qué condiciones. Bueno, la norma es muy clara cuando habla de que el salario mínimo, cuando estamos hablando del el artículo 53 de la Constitución Política, que todos tenemos derecho a un mínimo vital y móvil, ¿cierto? No se puede cambiar, no se puede tocar y no es susceptible de negociación alguna, pero que por motivos y causales muy específicas que se especifican en la misma norma, puede ser de naturaleza laboral o de familia, si es permitido que ese salario mínimo sí pueda ser susceptible de alguna garantía o de embargo, como lo estábamos hablando en el set anterior. En este caso, entonces, me refiero a que cuando hay obligaciones de familia, por lo general obligaciones de cuotas alimentarias, o cuando tenemos deudas con cooperativas, allí sí es entonces nuestro salario mínimo objeto de algún tipo de embargo o de medida que pueda haberlo un poco afectado. Bueno, cuando una persona firma una letra, un título valor, y le exigen un codeudor, que era lo que llamamos anteriormente un fiador. Fiador. Ahí hay un cambio en la ley, no, hay un cambio que ya no es fiador sino codeudor. Sí, pero en últimas es la misma figura. Es que es lo mismo, lo La que misma pasa es que figura. salen nombres, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué diferencia hay? El fiador y el codeudor. Es lo mismo, Byron, porque son obligaciones ya de carácter personales. Entonces, cuando estamos nosotros adquiriendo una deuda, existen diferentes herramientas o garantías que tiene el acreedor para garantizar que esa persona a la cual le estoy prestando sí me vaya a pagar. Una son las garantías reales, como lo son, por ejemplo, las prendas, las hipotecas, que entonces recaen sobre un objeto, por eso son reales. Y también hay garantías personales, que entonces recaen sobre una persona, y para eso entonces yo ya tengo la figura de el codeudor, que es una persona que va a entrar a garantizar el cumplimiento de esa creencia. En el ámbito de los títulos valores no hablamos de la figura de codeudor, sino se utiliza mucho más de la figura del aval, que en últimas es también como muy parecido al codeudor, que es alguien que entra a respaldar la deuda en las mismas condiciones que tiene su avalado.
Bueno, me le voy a salir un poco y devuelvo dentro del mismo contexto ahora que estamos hablando de deudas o más bien compromisos. Esos son compromisos. Hay una vivienda, Sí, se va a embargar. Resulta que aparece cómo se hace una medida, una afectación familiar, que es una medida donde los jueces han respetado mucho. y lo deben respetar. Y lo deben respetar porque les cuento también, esto les interesa a todos ustedes. Conozco casos desde mi inspección de policía aquí en Bello, aquí en Barrio Nuevo, ahí me localiza, aquí enseguida del Pedregal, de Florencia. Resulta de que íbamos a hacer la restitución de un inmueble. Me gusta ir dentro de lo técnico y lo coloquial. O sea, embargar. Uno no, recuperar el inmueble y el otro embargarlo. Pero resulta que una dama instauró una acción de tutela contra el juez que ordenó, ¿me hago entender? Sí. Y a ella la ampararon por los 2 niños. ¿Cómo se hace una afectación familiar? Que eso lo preguntan mucho. Bueno, ese es un trámite notarial que va a afectar entonces dentro de un término más comercial el bien. ¿Por qué? Porque va a limitar su enajenación y que en última resulta una garantía para las familias, para los menores de edad sobre todo, de que sus padres no vayan a perder sus hogares por malos negocios o por malas decisiones que vayan a tomar. ¿Por qué los jueces lo respetan? Porque ya se vuelve una impericia del acreedor el tomar como garantía una vivienda que no va a poder en última ser garantía de una deuda. Entonces es impericia del acreedor y por eso los jueces respetan 100% lo que es patrimonio de familia y también Pero, sí. el patrimonio de familia y de vivienda inembargable. Entonces, Bueno, pero entonces démosle una explicación por favor a los televidentes. Resulta que una persona, porque nos ha tocado ver, van a embargar a una persona, entonces ella lo que hace es pasarle los bienes a otra. Eso se ve mucho. claro que sí sucede. Cierto. Pero ¿cómo se hace una afectación familiar? Hay que ir, yo Se tengo debe mi ir a casa. notaría. Se debe ir a Yo tengo mi casa, pero resulta que Jairo, que es un amigo mío, va mucho a cine y él de pronto me va a embargar. Y yo quiero hacer una afectación familiar, hacerla parecer como afectación familiar. Requisitos, pues si no tengo esos hijos, ¿cómo hago me hago entender? Sí, ¿Cómo o sea, hago para salir y bloquearlo a él que no me vaya a tomar mi vivienda, aparezca como una afectación? Bueno, es muy importante aclarar que para que un acreedor vaya a embargar una vivienda, primero pues es porque la medida cautelar es razonable y corresponde al monto de la deuda. Entonces, si por ejemplo me deben 1 millón, yo no puedo ir a embargarle la casa que vale 50 millones, 60 millones, porque no es equivalente, no es equitativa, no es razonable esa medida. Ahora, si por ejemplo el acreedor sabe que es una deuda de más de que equivale al valor de la vivienda y que es muy probable que ese deudor vaya a vender su vivienda o que vaya a cometer algún tipo de negocio jurídico o de acto que vaya a defraudar sus acreencias, entonces, por lo general, cuando uno debe sumas cuantiosas, lo hacen firmar algún tipo de garantía. Y si ya la casa tiene alguna otra garantía, por decirlo, una hipoteca, y yo no constituí con antelación esa anotación de patrimonio de familia, yo ya no puedo entonces ir a la notaría y limitarle la acción que tenga el acreedor sobre mi vivienda. ¿A qué me refiero? Que cuando yo voy a la notaría a pedirle al notario que por favor hagamos la escritura pública para que mi vivienda esté protegida, yo no puedo tener ningún otro tipo de pignoración o de gravamen sobre la vivienda. Ese es uno de los requisitos. Segundo, debe haber una familia. No solamente debe ser mediante matrimonio, ¿cierto? Pero puede haber una unión marital y que hayan menores de edad que yo esté protegiendo de que vayan a perder su hogar. Esos son como los requisitos. Bueno, pero entonces para que se declare una afectación familiar, se tiene que cumplir con unas normas, pues con unos requisitos. Claro, ¿cierto? hay una no ley. Es hacerlo por hacer. No, hay una norma que regula de manera muy clara
De igual forma, las personas se pueden acercar a las notarías y allá mismo les piden y les dan una listica con todos los requisitos que deben cumplir. Bueno, también les informo para quienes acaban de llegar a nuestra sintonía o que no saben, existen los jueces de pequeñas causas. Hay aquí en la ciudad de Medellín y ya Bello empezaron a llegar. El doctor Juan Pablo, y valga decirlo desde acá, está ubicado, va para mi oficina, incluso dentro de poco van a dictar la inspección de policía de Barrio Nuevo, ya va a quedar el juzgado también de pequeñas causas. ¿Y por qué lo mencionó él? Más una jueza que tiene San Félix, corregimiento del municipio de Bello, para que ustedes se ubiquen llegando a San Pedro. O sea, como si fueras para San Pedro, San Félix es un corregimiento de nosotros en el municipio de Bello. Resulta que hay personas que tienen esos títulos valores. Y el mismo juez, por eso se llama juez de pequeñas causas, pero son muy diligentes. Te dicen, hágame la petición, este es el título valor, porque la semana pasada le ayudamos a un amigo, pues un amigo de, no amigo, sino yo llamo amigos a los ciudadanos. Llegó allá y se presentó con un título valor por 20 millones de pesos. Sí. Se lo debe la ES. Entonces yo le dije, eso tiene que ver problemas de corazón. Ya no somos, entonces pague. Sí. Y le dijeron en el juzgado, como presentó el título valor, hágame la petición y en un 2x3 determinan el Claro, valor. y es importante que esa petición, como lo llamas, cumple con todos los requisitos de una demanda, porque en últimas es un proceso ejecutivo, se rige por las normas del Código General del Proceso, es un proceso ejecutivo, solo que se lleva a una instancia, por decirlo así, un poco de menor rango, como lo son los juzgados de pequeñas causas, pero es por su cuantía, no por su importancia. Sí, o sea, de todas formas los jueces de pequeñas cosas son jueces, Claro que jueces sí. de la República, Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, anécdotas demasiadas tenemos tanto usted como yo, me imagino, ¿cierto? Donde la gente le dice a uno, por ejemplo, en estos días en mi oficina tengo un título valor, o sea, una letra de cambio de 6 millones de pesos. Está hasta rasgada, pero se alcanza a ver todo Sí. claramente, pero el señor se perdió. ¿Sabes por qué lo hacen tal vez, Catherine? Como para buscar el vencimiento de término, ¿cierto? Puede ser, aunque en últimas, si yo inicio la acción cambiaria de cobro, o sea, así ya se haya vencido y yo la inicié antes o dentro del término que me da la norma, esa acción no va a prescribir, o sea, ya tengo 10 años para buscarlo por todo Colombia, ¿cierto? Pero en últimas yo lo que quiero es como de pronto concientizar un poco a los televidentes y recomendarles que se asesoren un poquito, porque a veces sabemos a quién le prestamos, pero no a quién le vamos a cobrar, ¿cierto? Entonces, el hecho de que se firme un título valor no va a ser la garantía más apropiada de que se va a poder cobrar ese dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me ha pasado muchísimo que llegan con los títulos valores, me dicen, iniciamos todo el trámite de presentación de demanda, pero no tenemos dirección donde notificar, no tenemos teléfono, esta persona no tiene ni cuentas bancarias donde uno pueda solicitarle al juez un embargo, es un prestador de servicios, entonces no tiene un salario fijo que embargar. Y claro, es que muchas personas se la pasan por la vida defraudando a acreedores, ¿cierto? Entonces es un poquito como el llamado a los televidentes de que se fijen muy bien qué garantías van a tener al momento de hacer un cobro de un título valor o de una deuda, porque no siempre va a ser por medio de un título valor, ¿cierto? Yo puedo firmar un contrato de mutuo, yo le presto el dinero y me lo va a pagar en determinado día. La garantía ahí no va a ser un título, sino que la garantía va a ser un codeudor, ¿cierto? O por ejemplo, constituyamos una garantía mobiliaria, que ahora en día ha tomado demasiada fuerza esta figura de las garantías mobiliarias, porque ya hay un sistema mucho más organizado, yo ya puedo ir por internet, consultar qué carros tienen una garantía, tienen una prenda, un establecimiento de comercio, o sea, hay muchas herramientas que tienen las personas para darle garantías a esas creencias y no solamente dejarlo al azar de que al momento de hacer un cobro yo esté de buenas de que me quieran pagar. Entonces, Por ejemplo, un poquito como el llamado la letra que tengo en mi concientizar. oficina, que es por 6 millones de pesos, la persona no hay donde ubicarla en estos momentos. Entonces son esas sentencias que los abogados le llamamos sentencias de marco, de enmarcar en la casa, porque son sentencias que obviamente vamos a
a ganar, porque el demandado no aparece, el demandado no presenta ninguna excepción a la demanda que yo presente, ¿cierto? Entonces el juez, ¿qué le queda? Analizar el título y decir, sí, páguele, pero ¿a quién le vamos a cobrar? Una sentencia muy linda para enmarcar. Pero Y la no ley de tenemos todas más. formas, como se prescribe, murió la deuda. Y ya no tenemos, es más, tenemos la sentencia, pero no tenemos a quién cobrarle. Mientras que si yo entonces veo que esta persona a la que le voy a prestar tiene un establecimiento de comercio, tiene una tienda, una droguería, tiene una barbería, tiene algún tipo de establecimiento de comercio, tiene un carro, una moto, pues yo le digo, venga, yo le presto la plata, pero déjeme ignorar ese bien, una prenda sin tenencia. Yo no me quedo con la moto, usted sigue con su moto normal, pero en el momento que usted me incumpla, yo me quedo con la moto, ¿cierto? Entonces, Mejor dicho. herramientas hay muchas y lastimosamente no nos podemos dar por fiados cuando estamos hablando de dinero, porque lastimosamente sí hay muchas personas que se la pasan defraudando a acreedores y que ya saben cómo deben manejarse para que no los encuentren, porque ya tienen todo muy bien planeado. Entonces vamos a unos mensajes institucionales y estamos en Teleboyacá. ¿Por qué Teleboyacá? Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes de Teleboyacá, vamos a hacer un recuento. Ustedes saben que en Convivencia Ciudadana estamos siempre tocando los temas de interés general. Claro que sí. Hemos tenido muchos temas en esta serie de programas porque el año entrante, Dios mediante, vamos con toda. Estamos con toda. Caterín, ¿cómo le parece el programa Convivencia Ciudadana? Excelente, es un excelente programa. Sé que los televidentes encuentran siempre un tema de interés, no son temas ajenos a su realidad, entonces yo sé que es un excelente programa y también una fuente de conocimiento para todos los televidentes. Usted llega a Facebook y coloca, ahí mismo nos ubica, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y ahí mismo, Convivencia Ciudadana Teleboyacá. Es más, a usted la estuve analizando en estos días en mi oficina porque en YouTube, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y ahí están todos los programas. Claro que sí. Gracias a Dios y a nuestro coordinador Andrés Felipe, todo lo sube. Ya soy suscriptora del canal. Claro. Imagínate que desde Estados Unidos, desde Canadá, España, Chile, entre otros países, me llaman amigas y amigos y nos dicen, la invitada como estuvo, el invitado, esto y lo otro, porque por YouTube hay mismo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces llegamos, sí, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Qué bueno, sí. Bueno, hagamos un pequeño recuento simplemente, vámonos a las personas.
Yo siempre he sido defensor de la objetividad, porque yo sí te digo, nosotros todos hemos debido dinero, pero yo sí vi lo que me enerva, lo que me da mucha rabia es cuando la gente no sabe cobrar, porque también hay gente que no sabe cobrar. Y que abusen de la situación de necesidad, porque si llegamos a deudas es porque necesitamos el dinero. Y lastimosamente entonces ya se encuentra el lado opuesto del que quiere abusar y aprovecharse de la situación de escasez de los otros. Yo estoy de acuerdo con una fiscal, gran amiga mía, y dijo en una audiencia, porque a veces las personas van diciendo, como no me pagaste el $1.000.000, eso fue estafa, oiga, y ellos mismos tipifican, ¿cierto? Estafa, como la estafa es un delito, ¿cierto? Claro. Cuando llegan a la Fiscalía General de la Nación, les dicen, esto no es una estafa. No. Esto no es una estafa. Y esa fiscal, ¿sabe qué le dice a las personas, Caterina? Dice, el hecho de que a usted no le haya podido pagar, no le estoy defendiendo la causa, simplemente es, el hecho de que a usted no le haya podido pagar no queda marcada como una estafadora o un estafador. Eso no es una estafa. Porque no hay engaño. No hay engaño. Usted dijo algo muy bonito ahora esta cámara, lo que pasa es que hay personas también que están en estos momentos pasando por momentos muy duros, muy difíciles. Entonces también hay que mirar que la ley colombiana, estamos hablando de letras de cambio, de títulos, valores, de los pagaré. La ley es, yo admiro mucho la ley, a mí me parece así hayan vacíos porque es escrita por hombres, ¿cierto? Pero de todas formas es muy sabia, ni para allá ni para acá. Vamos a hacer esas conciliaciones, vamos a tomar decisiones mediante el derecho, ¿cierto? Claro, y aparte volvemos también a temas que hemos hablado en programas anteriores, la utilidad que tienen los contratos de transacción, lo útiles que son las audiencias de conciliación, porque en últimas lo que hacen es que pueden dar una salida tanto al deudor como al acreedor, que obviamente el acreedor necesita el dinero y el deudor en muchas ocasiones tiene todo el ánimo de pagar, pero de pronto los acuerdos de pago a los que se han llegado o por los que se pactaron no son muy beneficiosos o no se acomodan a las circunstancias y a la situación económica que atraviesa el deudor. Entonces ahí es donde uno llega a recomendar conciliaciones y acuerdos de transacción, que se pacte un acuerdo de pagos un poco más aterrizado a la realidad de ambas partes y que logre satisfacer los intereses de tanto de acreedor como de deudor, ¿cierto? Entonces se recomienda que lleguen a la conciliación, y porque muchas veces las personas quieren pagar pero no tienen cómo y nadie está obligado a lo imposible. En Colombia nadie está obligado a lo imposible desde la norma que lo dice. Entonces si de pronto damos un poquitico a ceder, un poquitico, y la otra persona también, yo sé que pueden encontrar muchas veces la solución en una conciliación donde se pacte un acuerdo de pagos mucho más aterrizado a la realidad y a las capacidades de las partes. Usted nos va a estar acompañando cada que pueda, si os quiere, ¿cierto? Claro que sí. Te hago una pregunta, la liquidación de un trabajador se ve mucho, te presté 100.000 pesos, yo hablo de cifras de muy mínima cuantía porque es lo más normal, préstame 100.000 pesos, préstame 200, ese no es plata, ¿cierto? Pero resulta que el patrón de la panadería, hablo de esto, mira que me voy al pueblo, sí. Resulta que una liquidación, y como usted me debe 100.000, pues se lo saco de la liquidación, ¿es legal? Debe haber una aprobación previa. Si no hay la aprobación del trabajador, estaríamos ya mirando también una contradicción o una violación al derecho del mínimo vital y a las liquidaciones. Sí se hace muchas veces, pero dentro de los contratos de trabajo, muchas veces los empleadores lo que hacen es curarse en salud, y dentro de las cláusulas establecen que el trabajador permite al empleador hacer las deducciones por préstamos que se hagan. En cuanto a las libranzas, se pueden sacar. Lo que hacen las cooperativas, y me van a disculpar, y los bancos, porque van es a la fija, y no tengo nada en contra tampoco de ellos, pero en estos días regañé a una amiga pues que llevó eso a un CDT, sígalos engordando, sígalos animando, y es que ellos colocan unas cláusulas, yo las he visto, donde dicen que uno se compromete y uno autoriza en el momento de que sea despedido de la empresa, palabras más, palabras menos, de una vez va por derecho. Sí, que son los llamadas libranzas, que es como más se conocen, y desde los contratos se está autorizando al empleador para que en el momento de la liquidación se hagan las deducciones de las deudas que se tengan con el empleador, y eso es legal. Entonces, ¿por qué? Porque no miramos qué firmamos.
Y por ejemplo, si una persona tiene dos embargos, o sea, hay procesos que termina el uno y sigue el otro, porque hacen fila, llamémoslo así. Prelación de créditos se llama Prelación. De manera técnica. ¿Y si Prelación es una filita de créditos. Y si la persona la despiden, lleva 10, 15 años en una empresa, primero le liquidan de todas formas esa parte, se la sacan. O sea, primero se liquida y si debían algún dinero, toman lo que se deba. O sea, los procesos que te estén haciendo fila se liquidan, Sí, porque ya es una siempre se deben orden. liquidar. Bueno, entonces, recomendaciones para los televidentes de Teleboyacá. Pues las que ahorita durante el programa hemos dado varias recomendaciones. Primero, no preste dinero sin ninguna garantía, por lo menos tenga un título valor que pueda agilizar el proceso de cobro. Ahora, también Colombia ha invertido mucho dinero y desgaste pues como judicial, por decirlo así, también de infraestructura en las garantías mobiliarias. Ahora en día son de verdad que herramientas muy buenas para garantizar todas esas acreencias, porque podemos ver que en cada casa hay una moto, un carro, ¿cierto? Un establecimiento de comercio. Esas son garantías que nos pueden ayudar a garantizar de una manera más efectiva esas acreencias. Pero entonces, el consejo también para los que deben dinero, porque también gente que abusa con lo que prestó. Primero, que estudien su capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Lastimosamente, en Colombia encontramos que es uno de los países donde hay una como mayor desproporción entre la capacidad de endeudamiento y las deudas que tienen las personas. Es muy importante que estudien eso, que miren si en realidad tienen la capacidad de hacer los pagos a lo que se están obligando, y que en últimas, si están viendo que no son capaces de cumplir con esas obligaciones, estudien la compra de una cartera a unos intereses más bajos, que ahora en día hay bancos que ofrecen herramientas muy buenas. No todos los bancos son malos. Hay bancos que están ofreciendo la opción de compra de cartera a un interés mucho más bajo del que uno ya tenía pactado en otro banco, o entonces que se asesore con un abogado y que busque la manera de iniciar un trámite de insolvencia de persona natural. Y yo le doy un consejo también a usted, amable televidente, quien ha debido o está debiendo, denuncie también cuando le hagan ese cobro de una manera extralegal. Denuncie porque es que uno también tiene sus propios derechos. La pregunta del millón. A una persona nos pasó ya y eso terminó en un desorden doméstico impresionante, o sea, un problema impresionante. A alguien le prestaron 1 millón de pesos y guardaron la letra. Y ese alguien cogió, o sea, el que debía el 1 millón de pesos cogió la letra, la escondió, rompió la letra y la desapareció. ¿Ahí qué? Hay un proceso de reposición, de pérdida o hurto de letra de cambio. Entonces, no hay problema, se inicia proceso judicial para que el juez, mediante una sentencia, prácticamente lo que hace es transcribir el título. Hay manera de recuperarlo. Sí. Bueno, Catherine Álvarez Gil, muchas gracias por estar en Convivencia Ciudadana y por ayudarnos a adquirir cada vez más conocimiento. Gracias, Byron, por la invitación, a todo el equipo de producción y por supuesto a los televidentes por permitirme ingresar a sus hogares y compartirles un poquito acerca de este maravilloso mundo que a mí me encanta, que es el derecho y en especial comercial y de títulos valores. Bueno, muchas gracias, y gracias también muy especialmente a Edwin Ortega, a Jairo Gutiérrez y por supuesto a nuestro coordinador general Andrés Felipe Jiménez, porque ellos son la parte técnica y que siempre están pendientes para que Convivencia Ciudadana esté al aire todos los viernes a las 7 de la noche. Soy Byron Mejía Cardona. Muchas gracias, Convivencia Ciudadana.